Qué pena con ustedes, pero parece que si no hay caída de Zoom todas las mañanas, no estamos en sesión. Qué cosa tan horrible. Bueno, entonces vamos verificando quiénes están, quiénes volvieron a entrar, porque ya habían entrado. Laurita y Lisette. Quieren entrar. A ver, Ana María, sí, ya entraste, Ana María. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, profe, buenos días. Buenos días, Chenita. Laurita Peayú sigue entrando. Entonces, sí le ha dado grave esta situación. Te voy a conceder, Nicole, la condición de coanfitrión, por si acaso, para que me ayudes. En una de esas, dándole una opción de coanfitrión, no se cae la sesión, pero bueno, la verdad es que esto es de Zoom, no es de estabilidad del Internet. Pero bueno, Charik. Hola, profe, buenos días. Presente. Buen día, Chinita, ¿cómo estás? Gonzalo no ha entrado. Natalia, no está. Sí, Natalia está. Profe, buenos días. Buenos días, Natalia, ¿cómo estás? Fernanda. Lisette. Presente, profe, buenos días. Lisette, Chinita, buenos días. Fernanda. Presente. Buen día. Ashley. No ha entrado. Brian. Había entrado de primeras la vez pasada. Okay. ¿Ya llegó Gonzalo? Muy bien. Buenos días. Mafe. Mafe. No está. Y Nicole. Presente, profe. Bueno, entonces vamos. Ahorita sigue ahí como en tentativa de entrar y nada que puede. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestros temas. ¿Tienen algún análisis o alguna situación que debamos revisar del tema de las teorías o todas quedaron claras? Nos quedó claro que es que ellas aparecen o son, digamos, objeto de análisis dependiendo los casos, dependiendo del análisis que nosotros querramos hacer y donde se dé el contexto de la información o la situación que haya que analizar. Por lo tanto, pues las teorías están allí, están de soporte, están clasificadas dentro de teorías para estudio de opinión pública, pero no es que exista una que predomine. Eso quedó claro, ¿cierto, Lisette? Sí, señora. Ok. ¿Alguna pregunta que deban hacer de las teorías o algo que quieran saber? Me avisan cuando estén viendo ya la presentación. Ya, profe, ya cargo. Ok. Bueno, muchas gracias. Son múltiples los elementos que nos van a ayudar a hacer un todo en el concepto de la opinión pública. Y hay un concepto que es muy de ciudad o muy de lugar o muy de carácter contexto físico, que se llama el espacio público. El espacio público es de propiedad pública, o sea que es de carácter estatal. A veces cuando uno viaja por carretera y uno ve qué cantidad de terrenos hay ahí y uno se pregunta, ¿en qué momento de la vida todo esto que está aquí tuvo dueño? Y tendrá dueño, y entonces uno va por la carretera, digamos, de Bucaramanga a la costa, y entonces uno dice, uy, todos estos valles, estas colinas, ¿estos de quién son? Terminaron siendo, digamos, terrenos de algunos, pero en medio de todo, cuando uno ve una montaña, una extensión, uno mira la cordillera y uno dice, bueno, la cordillera no puede tener un dueño. Sí, tiene un dueño y el dueño es el Estado. Es decir, todo lo que de alguna manera no pudo tener
una representación desde el punto de vista de la escritura, de hacerse a la propiedad. Finalmente es terreno del Estado. ¿Qué pasó antes? Pues había asentamientos y en esos asentamientos fueron creciendo las personas. El Estado no se había preocupado por ir manifestando titularidad acerca de ellos y empezaron a cultivar y empezaron a ampliar y ampliar y ampliar y poco a poco terminaron siendo dueños de un terreno. Ese es el fenómeno, por ejemplo, que hay en el Valle del Cauca, que el candidato senador Gustavo Petro, digamos, ha criticado tanto. Cuando uno va al Valle del Cauca, uno encuentra unos terrenos grandísimos, valles enteros, cultivados con caña y pertenecen a los ingenios y están en tierras pues de los de siempre. Se podría decir que de los Lloreda, que de los Caicedo, que todo lo que le suene a uno, a apellido Ayuno. Por allí hay digamos, una historia de mucho tiempo atrás para ver cómo fue que definitivamente, digamos, Colombia pudo ir tomando, digamos, desde el punto de vista colombiano, posesión del terreno. Hay un libro, esperen un segundo, yo se los muestro. Bueno, casi no lo encuentro porque estaba puesto en un sitio que no es. De Orlando Falsborda, que se llama Historia de la Cuestión Agraria. Y se los recomiendo mucho. Y se los recomiendo porque es que ahí uno puede empezar a identificar cómo desde la época indígena, por ejemplo, se empezó a definir una forma de producción, qué pasaba cuando nosotros fuimos, digamos, terreno de dominación de los españoles, cómo se empezó a hacer la división del trabajo, cómo hubo intercambio, cómo se fueron dando distintos tipos de explotación, no solamente de los terrenos, sino de las personas. Y eso, digamos, determina cómo había una historia en Colombia, perdonen, pero amanecí súper mal de la garganta, donde encuentra uno cuadros del origen del latifundio y cómo era esa Colombia dentro de una característica, digamos, como de feudal y señorial, y se empiezan a dar, perdón un segundo, disculpen un minuto. Bueno, disculpen, pero esto que me está dando no es una cosa, digamos, como normal. Desde ayer vengo mal como de la garganta y me da mucha angustia que sea este mal que todo el mundo tiene ahora, de lo que uno debe como escaparse. Entonces, en fin, creo que todos hemos estado expuestos duramente a la pandemia y al COVID y pues grave. Entonces les estaba recomendando este libro y en este libro, por ejemplo, empiezan a aparecer las ciudades en Colombia, el capitalismo mercantil, el ejercicio, digamos, de comercio, de viajes, la aparición, por ejemplo, del arriero, del jornalero, en los distintos territorios que tiene Colombia, cómo estos, digamos, feudales que vinieron de España empezaron a hacer grandes haciendas, ¿sí?
Por ejemplo, les voy a mostrar un mapa. Este es un mapa de una Colombia muy antigua que tiene específicamente unas haciendas. Entonces, por allá en Santa Marta había una, en Cartagena había otra, en Tolú había otra, en Monpós, en Cúcuta, en Pamplona, en Santa Fe de Antioquia, en Los Llanos, por el lado de Motavita, de Tunja, en Chocontá, aquí en Bogotá, que era una gran hacienda que se llamaba El Novillero, en Ibagué, en Cali, en Buga, en Popayán, en Neiva y en Pasto. Y ahí es como se empiezan, digamos, como a feriar las tierras de Colombia. Y luego empiezan todos los procesos de producción que nosotros vamos creando a partir de, digamos, nuestra actividad agrícola y se empieza a crear una actividad económica a partir de la situación agraria. Por eso es que este libro es tan importante, porque Historia de la Cuestión Agraria de Colombia nos cuenta específicamente hasta 1900 y de ahí en adelante cómo poco a poco se fue organizando el país, se fueron organizando los territorios y ahí empezamos a notar que hay unas clases más favorecidas y otras menos favorecidas con tierras. Y entonces uno dice, bueno, ¿y a mí por qué no me tocaron las tierras? Hubo unos a los que les tocaron tierras, por ejemplo, con minería, otros a los que le tocaron las tierras con algo de petróleo, otros que les tocaron las tierras muy ricas para una determinada producción, como en el caso del Valle del Cauca, y encuentra uno la mayoría de los ingenios allí. Pero en general, todo lo que no fue proceso, digamos, herencial o que quedaba totalmente establecido en esa historia de Colombia, finalmente termina siendo obviamente del Estado. El Estado es el dueño del territorio. Entonces uno dice, bueno, ¿y el país marítimo? El país marítimo, nosotros teníamos una pequeña consulta y era identificar la extensión del país marítimo y la extensión del país terrestre. Alguien lo hizo en su momento, eso fue la semana pasada, creo que el día jueves o viernes, no me acuerdo. ¿Alguien hizo la investigación? ¿Alguien revisó ese dato? Bueno, si no lo han hecho, de todas maneras, defínanlo. Revisen cuál es la extensión de Colombia en el país marítimo y cuál es la extensión de Colombia en el país terrestre. Entonces, ahí nosotros nos podemos dar cuenta que definitivamente hay una presencia del Estado dentro del territorio. Cuando nosotros llegamos a las ciudades y encontramos un espacio público, el espacio público entonces viene a ser, bueno, de propiedad del Estado, pero de uso común, que es lo que le pasa a las áreas comunes de un edificio. Yo tengo la entrada, o sea, lo que es, por ejemplo, si fuera un conjunto residencial o un edificio común y corriente, la entrada, que es donde está normalmente quien lo anuncia a uno, si el edificio tiene portería o no, y si tiene recepción o no. Ese es un espacio de ingreso al edificio que es común. Los garajes son áreas comunes que les dividen y a veces los constructores le asignan un número de escritura o los dejan de uso exclusivo para un apartamento tal, más no lo incluyen dentro de una delimitación que tenga específicamente la escritura. Entonces le dicen a uno, usted tiene un uso exclusivo de un garaje que es el número 45 y el número 45 tiene tantos metros cuadrados. Entonces, el uso exclusivo no hace que uno pague impuestos. En este momento, hoy es el día máximo de pagar impuestos prediales con descuento del 10%, por si acaso le tienen que contar a alguien, porque ya pasó el tiempo donde deberíamos haber pagado impuesto predial con la condición que le está dando a uno ahorita el distrito de poder pagar en cuotas. Yo no pago nada porque yo no soy dueña de nada, pero sí, obviamente es noticia hoy. Esto quiere decir específicamente que las personas empiezan a asumir una propiedad, pero dentro de la propiedad hay áreas comunes. Lo mismo pasa en la ciudad. Hay unos espacios que son de uso público. ¿Y cuáles son los espacios de uso público? Por ejemplo, los parques, los andenes, las calles. ¿A qué nos está invitando
la Constitución, a que nosotros vivamos dentro de esos territorios en circulación, por ejemplo, en condición de paz, en condición de armonía, sin dañarlo, que es lo que, digamos, vemos ahora, que en el tema de las protestas nosotros nos dedicamos a dañar lo que es el espacio público, donde el espacio público tiene una propiedad, la propiedad es del Estado, no es nuestro, y se hizo para que todos pudiéramos de alguna manera disfrutar de esas zonas. Las grandes plazoletas, por ejemplo, la Plaza de Bolívar, la Plaza de Santander, las distintas plazas que hay en todas las poblaciones colombianas. Todas las ciudades en Colombia, todas las ciudades en el mundo, todas las poblaciones menores en el mundo y en Colombia, todas tienen plazas de carácter público. Y en esas plazas de carácter público suceden cosas de carácter público. Entonces, allí hay un espacio, por ejemplo, para la manifestación plural, para la manifestación donde, por eso es que nosotros vemos que todo el mundo en las marchas confluye a la Plaza de Bolívar. ¿Por qué? Porque en el marco de la Plaza de Bolívar no solamente se encuentran los estamentos nacionales más importantes, digamos que está el Congreso de la República, está Presidencia de la República, está el Palacio, y también está la Alcaldía Mayor de Bogotá, está el Palacio de Justicia, está la Catedral Primada, y entonces todas esas construcciones que están en el marco de la plaza, digamos que hacen un escenario perfecto para que todos los actores de la política, incluyendo los que van a hacer mediación, que son específicamente aquellos que están en el tema religioso, sean testigos y estén presentes en las situaciones, digamos, de reclamación que tienen un carácter público. Nosotros en el espacio público encontramos edificios públicos. Todo el margen de la calle 26 corresponde a espacios para ministerio, incluyendo una parte interesante que hay que pertenece al distrito, donde está, por ejemplo, la Secretaría de Educación, que eso es al lado del centro comercial, ¿cómo se llama? Gran Estación. Ahí está la Secretaría de Educación, ahí está el canal de City TV. Tenemos infinidad de espacios donde se alojan, por ejemplo, las fuerzas militares. Entonces uno a lo largo de la avenida calle 26, que se llama la avenida El Dorado, a lo largo de la calle 26 nosotros encontramos edificaciones que pertenecen no solo a los ministerios, sino a la fuerza pública. Entonces ahí está la policía, pero también está el ejército, está la armada, está, bueno, una cantidad de entidades que todas forman parte de lo que es el concepto de Estado. Entonces, ese espacio, digamos que alberga otros lugares donde se puede formar también la opinión pública. Entonces aparecen las carreteras, las bibliotecas, las escuelas, los ayuntamientos, aparecen los parques, los jardines, los espacios naturales, en fin, todo eso es un escenario para que la opinión pública pueda mostrarse. Por eso es que marchar por las calles no está prohibido. Por eso es que la protesta organizada puede ir a lo largo y ancho de una ciudad, a lo largo y ancho de una población, y puede también ir de una población a otra. Lo que está mal es el bloqueo, porque el bloqueo es tomarse desde un criterio propio el control de si pasas o no pasas. Esto es lo criticable, por ejemplo, en situaciones de protesta, como impedir que pasen los alimentos, impedir que pasen las cargas de los comerciantes en Colombia, impedir que pase todo el abastecimiento, impedir que se puedan movilizar los campesinos con sus productos. Bueno, en general ellos no se movilizan con sus productos porque ellos se han acostumbrado en esa cadena a venderles a otros y son los intermediarios los que realmente ganan el dinero hasta que finalmente llegan a lugares de abastecimiento que están en las grandes ciudades. Entonces el campesino gana muy poco dinero por el producto y el que se lleva la ganancia es el de la cadena. Entonces, fíjense que a veces, sí, nosotros ayer estábamos revisando que si los campesinos estaban pidiendo específicamente una mejor condición
para la venta de sus productos. Aquí decíamos campesinos, condiciones, y yo mencioné la palabra intermediaciones. ¿Hasta qué punto se pueden arreglar esas cosas en medio de una protesta? Eso es bien difícil, porque sería devolver la historia de Colombia y la historia del mundo entero, porque así funciona en todas partes. Y es que a lo largo de los años, nosotros empezamos a generar una serie de estructuras para poder comercializar los productos del campesino. El campesino ha debido, a partir de, por ejemplo, la Sociedad de Agricultores de Colombia, que es la SAC, a partir de la SAC y de la formación de la SAC, tratar de establecer canales directos con el consumidor, o por lo menos que llegara a las plazas públicas, por lo menos, perdón, a las plazas de mercado públicas, que llegara a estos lugares para que ellos tuvieran el mayor margen de ganancia y nosotros, en ocasiones, hasta un menor costo, porque cuando uno ve cuánto cuesta la papa en el campo, a conseguirla en una cadena como el Éxito, entonces ahí en toda esa cadena hasta llegar a que yo muy cómodamente en un almacén, en un Fruver o en alguna parte encuentre un precio más benéfico para mí, pues eso realmente va a tener un incremento de un incremento de un incremento. Les voy a decir más o menos, por ejemplo, un bombillo. Un bombillo pasa aproximadamente por unas 7 u 8 manos. 7 u 8 manos que le han incrementado el valor. ¿Qué le pasa al comercio y qué le pasa? Porque nosotros no podemos decir que en Colombia hay industria, porque ya sabemos que en Colombia no hay industria. En Colombia hay muy poca industria. Y pues después de lo que hemos vivido, pues todos quedaron absolutamente lesionados. Es que ni siquiera, por ejemplo, en ese momento hay un abastecimiento de tubería para la construcción, que es parte de la industria nacional, porque todas esas tuberías en PVC soportan todos los proyectos arquitectónicos y son producidos en Colombia. Hay una compañía que se llama PAPCO y hay otras que han surgido como competencia de PAPCO y producen ese tipo de cosas y la producen a nivel masivo. Cuando se produce en gran cantidad es cuando se puede denominar concepto industrial. La industrialización tiene, digamos, la característica de que debe tener la mediación de la tecnología. Y en estos casos, pues encuentra uno que sí hay un proceso muy organizado de fabricación, que hay una tecnología, que nosotros hemos venido depurando plantas, que hay turnos de producción, que hay una forma, digamos, de comercialización y es un producto colombiano, nacional, perfecto, que llega a la construcción. Pero por ejemplo ahorita los constructores no son los de Bogotá, son específicamente los que están en zonas alejadas, los que están en Nariño, los que están digamos en el Cauca, zonas donde fue muy difícil hacer llegar esto. ¿Y por qué menciono el tema de la construcción? Porque es que a nivel económico Colombia depende específicamente, pues siendo un país agrario, siendo un país de cultura agropecuaria, es decir, producto del campo en plantas y producción de carácter animal. De alguna manera, nosotros tenemos una primera fuente de ingresos para nuestra economía que se llama construcción, porque como nosotros estamos en construcción. Aquí si uno hiciera una encuesta y preguntara cuántas personas viven en arriendo y cuántas personas viven en casa propia, se da uno cuenta que el potencial de tener una vivienda propia es muy grande. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no ha logrado ese estándar. Entonces, por eso se habla de una construcción bis, una construcción que ayude a las, digamos, a los grupos de personas menos pudientes a adquirir una vivienda de interés social. Ese es el BIS, vivienda de interés social. Y entonces una gran mano de obra de nuestro país depende de la actividad de construcción. Y cuando esa actividad se mueve, mueve toda la economía. Entonces, hace que esta actividad
mueva una serie de industrias relacionadas con el proceso de construcción, y ahí está el tema de las tuberías, ahí está el tema del cemento, del concreto, del acero, de lo que son, digamos, los productos terminados, los vidrios, puertas. Por ejemplo, nosotros tenemos un fabricante de vidrios que se llama Tecnoglass, que es una compañía muy, muy importante que además ya está haciendo presencia en Estados Unidos y está haciendo la imagen de Colombia en otras latitudes y está produciendo un producto de muy buena calidad con certificación de carácter internacional. Entonces nosotros vemos cómo esto no debe parar. ¿Y por qué no debe parar? Pues justamente porque las vías son de común acceso para todos. Las vías no pueden tener bloqueos desde el punto de vista de la misión médica. Las vías no deben tener bloqueo para el paso de los alimentos ni para el paso de nadie. Por estos días veía yo en el noticiero un empresario que estando en su vehículo con su nenita de unos, decía el noticiero, como de unos 10, 11 años, fue atacado por la Guardia Indígena y no lo dejaron pasar y lo amenazaron y le rompieron el carro y estaban bloqueando su paso, y eso que estaba tratando de atravesar en un momento en el que supuestamente esa guardia se había tomado el control de una vía y estaba decidiendo quién pasaba y quién no pasaba. Y pregunto con el respeto que me merece a mí, Laurita Piayu, y todas las personas que puedan tener un vínculo muy fuerte y que sean exponentes y representantes de los indígenas. ¿Quién es la Guardia Indígena para bloquear el paso de los colombianos? No es nadie, no puede definirlo y menos amenazar con un machete y con romper con una piedra los vidrios de un vehículo de otro que tiene que pasar para el tema de trabajar. Es que los espacios públicos, las vías públicas son públicas y son para que el indígena, el obrero, todos nos movamos sin distingo. Entonces, en los espacios públicos se hacen lecturas de carácter público y allí es donde se moviliza lo social. Allí es donde hay una cantidad de condiciones para que se forme esa opinión pública. En este momento, por ejemplo, yo tengo una percepción de lo que pasa en espacios de formación de opinión pública. ¿Por qué? Porque hago una lectura del acontecer nacional. Puede ser distinta a la de ustedes, puede tener un arraigo diferente y puede tener una base distinta. Pues al fin y al cabo, en un país como este, todo el mundo tiene el derecho a pensar diferente. Entonces, pues para dejarles a ustedes que el concepto de espacio público es un concepto importante de revisar. En el aspecto legal, el espacio público moderno proviene de la separación formal entre la propiedad privada urbana y la propiedad pública. Tal separación normalmente implica reservar desde el planeamiento suelo libre de construcciones, excepto equipamiento colectivo y servicios públicos para usos sociales característicos de la vida urbana, esparcimiento, actos colectivos, transporte, actividades culturales y a veces comerciales. Entonces, fíjense que, por ejemplo, cuando uno va a comprar un lote en el área rural, entonces uno dice, pero este lote tiene servicios públicos, nuevamente, por las vías, obviamente, de una ciudad van los cables de la luz, las tuberías por las que llega el agua, están las tuberías por las que llega el gas, están las tuberías por donde se hacen los desagües de, valga la redundancia, de aguas negras que todos producimos. Y entonces, obviamente, ¿quién administra esto? A veces se ha permitido que sean empresas, digamos, de capital extranjero que puedan formar parte de este proceso, pero debería ser, y en este caso hay una crítica para el Estado debería ser quien provee los servicios públicos para todos. Entonces, no tendríamos por qué estar pensando que en este momento toda la infraestructura de energía eólica que está entrando a Colombia, que fue noticia de ayer, a La Guajira, sea del caso de los particulares. No, es el Estado el que debió haber provisto
y proveído a toda esta región energía eólica si no era capaz de llevar energía eléctrica por la lejanía, porque es que cómo se produce la energía eléctrica se produce específicamente por una condición de hidroeléctrica, como en el caso de Hidroituango, por ejemplo. Hidroituango tiene aproximadamente como no sé si alguien quiere buscar, porque no sé si es el 14 o el 17% de distribución a nivel nacional de energía, si alguien me hiciera el favor de buscar esa información. Entonces, es el Estado el que garantiza específicamente que debe proveer sistemas que suplan a los ciudadanos sus conceptos básicos de supervivencia. Y empezamos por ahí con los servicios públicos. ¿Alguien encontró? Es que a mí como que buscar por acá, no, tengo anulada esa función. Alguien que me diga si lo está buscando o no, porque es que a veces el silencio es gravísimo y uno no sabe ni con quién está siquiera. Profe, yo estoy buscando, pero no lo encuentro. Ok, bueno, gracias Chinita por la retroalimentación. Entonces, institución. Profe, encontré uno que dice, ya se me perdió, que representa el 17% de la demanda de energía eléctrica del país. ¿Era eso? Sí, exactamente, era eso. Yo no estaba segura, gracias, si era el 14 o el 17%, pero sí, específicamente. Gracias, gracias, gracias. Miren el artículo 365 de la Constitución Política de Colombia. Dice, los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Ustedes recuerdan que hace poco hubo un problema con la costa y aparece Electricaribe en la mitad del espacio. ¿Qué pasó con Electricaribe? Electricaribe tuvo un manejo por parte de un grupo español y ese grupo español, digamos, como que nos dejó por puertas. Ahí es donde está el papel del comunicador. Ahí es donde uno realmente, desde la gestión del medio, no solamente crea conciencia para el desarrollo del país, no solamente crea conciencia para que se pueda cumplir ese artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, donde dice que todo el mundo tiene derecho a informar y a ser informado. Y es que yo tengo derecho a que me digan qué fue lo que pasó con los dineros de Electricaribe y por qué Electricaribe, que se supone iba a proveer de energía y además iba a tener como compañía de servicio público la integralidad de atención de muchas poblaciones de la costa, ¿por qué fracasa esta inversión? Por culpa de la corrupción. ¿Alguien puede buscar también el caso Electricaribe? ¿En qué consiste? A ver si yo lo encuentro por aquí. Bueno, aquí encontré, la corrupción se roba la energía. 23 de agosto del 2001.
Colombia estaría cerca de otro apagón eléctrico, esta vez por cuenta de la corrupción, según afirmó la Contraloría General. Ver cuadros pasivos de electrificadoras en el 2000. Colombia estaría cerca de otro apagón por cuenta de la corrupción. El razonamiento no se produciría por falta de generación de energía, sino porque las empresas distribuidoras están en inminente quiebra y finalmente van a quedar sin tener con qué pagar a los generadores. Detrás de este problema está una cadena de hechos de corrupción, denunció el contralor Carlos Osa Escobar. Según el organismo de vigilancia y control, por blindar al país contra los problemas de generación que originaron el apagón a principios de los 90, el país embarcó en un lío más grave, con contratos como los PPA, BOMT y BOT, contrato de compra de energía a futuro, suscritos por varias electrificadoras que desangran a esas empresas. Además, la magnitud de la cartera irrecuperable de las electrificadoras del interior, que superó los 387.000 millones de pesos en el año 2000, las hace inviables. Actualmente, las electrificadoras del centro del país tienen un pasivo total de 1.2 billones de pesos y de este monto, 500.000 billones de pesos son de corto plazo. El problema con la recuperación de la cartera de las electrificadoras se agudizó en los últimos años, cuando las cuentas por cobrar aumentaron en cerca de 500% y el saldo pasó de 78.613 millones de pesos en 1994 a 387.176 millones de pesos en el año 2000. Esta situación afectó la liquidez de las empresas y por lo tanto sus márgenes de maniobra. Cambios en las tarifas de energía. A partir de octubre, los costos fijos de las tarifas de energía y de gas natural podrán variar mensualmente. Así lo determinó la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, que en una resolución que aún no ha sido publicada en el Diario Oficial, unificó criterios sobre la variabilidad de los ítems que componen los costos de estas tarifas. Aunque inicialmente los funcionarios consideran que no habrá alzas, los expertos ya afirman que esa será la vía por la que las empresas empiecen a recuperar su rezago tarifario, es decir, vendrán alzas. Hasta ahora las empresas solo podían realizar ajustes en las épocas autorizadas por la ley, en fechas específicas y cuando sus costos superaran uno de los topes establecidos desde el momento en que la resolución salga, y lo podría realizar cada mes. Y entonces estamos viendo que esta es una información del año 2000. ¿Me quieren contar en qué año estamos? En el 2021, ¿cierto? ¿Cuántos años han pasado? ¿22 años? Vamos a mirar la noticia de Electricaribe. Contraloría asume investigación por presunta corrupción de Electricaribe por más de 226.000 millones. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República asumió los dos casos más importantes de irregularidades que se han detectado en este organismo de control en Electricaribe, uno por 220.000 millones y otro por 6.000 millones de pesos. Adelanta la etapa probatoria y próximamente decidirá si imputa cargos a los involucrados o no. Los dos procesos fueron inicialmente abiertos por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Atlántico, pero se trasladaron a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, dada la cuantía involucrada y por tratarse de recursos que iban destinados a la clase menos favorecida de la costa atlántica. El primer proceso que se adelanta es por más de 220.000 millones y tiene que ver con el presunto uso indebido de los subsidios que deberían girarse a familias pobres en todo el Caribe. El segundo es por más de 6.000 millones y está relacionado con recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales. Adicionalmente, la Gerencia Atlántico tiene abiertos 3 procesos por más de 11.000 millones, también por presuntas irregularidades en el tema de la normalización energética. Al igual que en los casos declarados de impacto nacional, estos se encuentran en etapa de pruebas y próximamente se tomarán decisiones de imputación o de archivo. Daño patrimonial por uso indebido de subsidios. El daño patrimonial que habría causado por Electricaribe por el indebido uso de los subsidios dirigidos a la población más pobre de la costa atlántica está en la mira de la Contraloría General cerca de 2 años atrás. En agosto de 2017, la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició una indagación preliminar
en Electricaribe para revisar los detalles de aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados o no. Y la indagación se dio luego que la Contraloría verificara que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en las zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas. El resultado de la indagación preliminar fue escándalo nacional. Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría desde que emprende vigencia en el 2011 a julio del 2017. Las empresas no aplicaron en las facturas de los usuarios la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social. El Fondo de Energía Social FOES a la población de los estratos 1 y 2 en zonas especiales y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas. Para determinar esta situación, la Contraloría recurrió a un sistema de inteligencia de datos Big Data para descubrir cómo Electricaribe habría embolatado alrededor de 216.000 millones en subsidios para los usuarios de bajos recursos de la costa caribe. El otro tema es que ha generado investigaciones fiscales de la CGR en Electricaribe y tiene que ver con los hallazgos detectados en la auditoría especial de la fiscalización practicada de los recursos provenientes del PRONE, Programa de Normalización de Redes Eléctricas, y FAER, Fondo de Apoyo Financiero para las Energizaciones de las Zonas Rurales, transferidos por el Ministerio de Minas a las empresas durante las vigencias 2008 a 2014. Las pruebas aportadas en el traslado del hallazgo testimoniaron la ocurrencia de hechos irregulares relacionados con varios contratos suscritos por Electricaribe. Los contratistas recibieron recursos por 6.078 millones sin que los proyectos que debían ejecutarse en los departamentos de Atlántico, Guajira, Bolívar y Córdoba se hubiesen ejecutado a cabalidad conforme a las cláusulas respectivas. En este caso, no se cumplió con los fines previstos destinados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. La cuantía del presunto monto o daño patrimonial es la suma de 6.078 millones. Son varias las situaciones irregulares que determinó la Contraloría. Obras con baja ejecución física y donde sin embargo se ha pagado alto anticipo, proyectos terminados que no han entrado en operación, proyectos suspendidos indefinidamente y que en general una muy baja ejecución de los recursos dispuestos. Entonces aquí tenemos un caso y entonces cuando uno ve que la gente está enardecida, claro, yo entiendo que es que están cansados y que ya no pueden más. El problema es que nosotros no tenemos un proceso de investigación y nosotros creemos que las cosas son de este gobierno, que es lo que nos está pasando a muchos que creemos que las cosas son de carácter reciente y entonces el señor presidente Duque es la causa de todos los males para Colombia, pero también está en la argumentación de los que quieren hacer oposición o de los que quieren dejar mal parqueados el tipo de gobierno que en este momento estamos teniendo en Colombia, que se llama democracia. Y les parece que cambiar a un estado completamente diferente es lo prudente. Pero yo pregunto, todos, absolutamente todos, deberíamos hacer una investigación previa, revisar que esto es el fruto de lo que estamos viviendo ahorita, por más de que se hagan ingentes esfuerzos por identificar las cosas, de judicializar a las personas, el daño está hecho. Y si ustedes ven solamente el caso de suministro de energía eléctrica para la costa, de la entrega de los subsidios que le embolataron, porque eran subsidios para la gente y resulta que venían en pérdidas y ahí ya en lugar de destinar los dineros para un lado, los destinaron para el otro. Bueno, no se los están metiendo al bolsillo, aunque yo creo que sí, obviamente. Hasta no tener una prueba, pues yo no podría asegurarlo. Aquí lo que está diciendo la información de prensa específicamente a raíz de la investigación es que los recursos fueron desviados, es decir, en lugar de entregárselos a la gente, los fueron poniendo para evitar la quiebra de la empresa. Que no se los hayan metido al bolsillo, que no sabemos porque no tenemos datos, pues es una cosa, pero que hicieron mal, porque igual eso es daño para la gente, también hicieron mal y tenían una destinación específica y ahí es donde está la curiosidad del manejo irregular y de la corrupción.
pero resulta que es que nosotros traemos problemas de vieja data y creemos que las cosas son de ahora, creemos que los problemas son de ahora. La gran cantidad de situaciones que la gente está mostrando en la protesta, donde definieron entrar a romper el país entero y a bloquear la posibilidad de seguir produciendo y de seguir generando empleo, no son situaciones de ahora. No son de este gobierno, son del gobierno pasado y de los gobiernos anteriores. Entonces, hay que revisar desde el ojo crítico del comunicador cómo decimos toda esta información a la opinión pública. Es que nosotros carecemos de memoria. Al carecer de memoria, nosotros no tenemos, digamos, como una trayectoria de investigación de los hechos, y son tantos que para cualquier colombiano, yo les digo, es absolutamente imposible retenerlos. Entonces, ¿obligación de quién? De contar las cosas como son, pues de la prensa, de los comunicadores, en lugar de estar embebidos el tiempo completo en temas de fútbol. Claro, eso es necesario porque eso es el opio del pueblo, o sea, hay que tener la manifestación cultural, hay que estar metido en el tema del deporte, pero yo vuelvo y digo que es el mismo discurso de comunicación para el desarrollo. Los medios de comunicación, ¿qué están haciendo para contarle a la opinión pública lo que realmente es necesario? ¿Qué hacemos con una televisión llena de novelas? ¿Qué hacemos con una cantidad de parrillas, tanto en la radio, con los principales exponentes del reggaetón, donde ni siquiera se le da cabida, por ejemplo, a que la gente conozca cuál es la evolución de los grupos artísticos de Colombia, con ritmos de Colombia y con manifestaciones culturales propias nuestras? No, porque ahí lo que está es el reggaetón, ahí lo que está es, bueno, una cantidad de géneros que no son nuestros. Y además, ¿eso qué deja? Entretenimiento. Pero es como vivir con un aparatico de uno chungui, 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 chungui. Y mientras el chungui, 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 estoy alejada de lo que es la vida nacional y de la vida pública y lo que me interesa saber. Por eso es que nosotros aquí en Colombia morimos de ignorancia. Y la ignorancia no es por no poder ir a estudiar. Bueno, en parte sí, pero la ignorancia es porque lo que tenemos a la mano, que es el noticiero, que es el periódico, que es la red social, se embebe en problemas que son de otra naturaleza o especie. Y es ahí donde está la desviación del foco del comunicador social, que debe ante todo investigar. Por eso es que yo les digo que desde ahora que están a la mitad de su carrera, ustedes no se pueden dar el lujo de escribir de nada y de hablar de nada si no tienen un proceso de investigación anterior, como hicimos con los temas que manejaron en comunicación para el desarrollo, y trataron de contextualizar y trataron de ver las entidades y trataron de ver las problemáticas y qué es lo que realmente está afectando, porque si nosotros no hacemos eso, no vamos a poder cumplir una función de carácter social. Entonces, digamos que hay cosas como el territorio, situaciones como la de proveer una cantidad de garantías a los nacionales que no se están haciendo bien. ¿Y por qué no se están haciendo bien? Porque traemos de atrás una serie de problemas. La corrupción no es de ahora, la corrupción es de muchos, muchos años atrás. Mientras la gente vivía tranquila y embobada, no tenía por qué protestar. El problema ahora de la protesta, que está muy bien, el problema de la protesta es que, claro, están evidenciando que hay un dolor de muela, están evidenciando que hay un dolor en medio de la sociedad. Eso está bien, siempre y cuando no tratemos de incendiar el país. Primero, porque el espacio que queremos incendiar no es de nosotros. Y segundo, porque no ganamos nada deteriorándolo y volviéndolo ineficiente. Entonces, ¿por qué vamos a echar atrás? Si estamos tan mal, ¿por qué vamos a terminar de romper? No, peleemos por cosas, peleemos intelectualmente, saquemos a la luz la cantidad de situaciones, pero los discursos tienen que ser con argumentos. Por eso, cuando la gente salió en noviembre y hablaba de que había que hacer un cambio constitucional, yo digo, bueno, ¿y arraigado en qué? ¿Cuáles son los estudios que han hecho? Si no los han hecho los constitucionalistas, menos la gente de la calle. Entonces repetimos como la lora, sí, un cambio constitucional, hay que cambiar la constitución, sí, que hay que cambiarle la constitución. Pues hay que ver qué es lo que no funciona de la constitución.
Para nosotros en comunicación, que entre otras cosas, pues mi deber es presentarles a ustedes cuáles son la cantidad de amparos constitucionales para hacer este trabajo. Necesariamente tenemos que pensar por qué es que están escritos pero no funcionan y hacerlos evidentes, pero no acomodarnos mediante medios que se dejan dominar por un grupo económico que quiere y tiene la bandera del medio de comunicación y que por sus intereses políticos no habla de lo que tiene que hacer, o por sus intereses económicos no habla de lo que tiene que decir. Entonces es ahí donde está la conciencia. Muy bien, entonces ya vimos que todos estos espacios legalmente están establecidos. ¿Quiénes son las otras fuentes para identificar dónde se puede formar la opinión pública? En los líderes de opinión. El líder de opinión, como le dice aquí, es una persona u organización que tiene la capacidad de ejercer influencia sobre las actitudes o la conducta de otros individuos hacia ciertas formas de pensar o de actuar en virtud de lo que es percibido por los demás como una autoridad o una fuente confiable de información, noticias o reflexiones. Este tipo de personajes suelen ser utilizados en el mundo de la comunicación y la publicidad para ayudar a sensibilizar a un determinado estrato social frente a una idea. Ejemplo, algún deportista famoso frente a la droga en un anuncio televisivo. Entonces, el caso de, ¿cómo se llama el futbolista de Portugal? Cristiano Ronaldo. Ese, Cristiano Ronaldo. En estos días, esto fue la semana pasada, ¿lo comentamos acá? El caso de él, no. Y lo de Coca-Cola, que prefirió tomar agua antes de Coca-Cola. Exactamente. Él es un líder de opinión. Porque con solo el hecho de retirar la Coca-Cola del escritorio de su entrevista y poner una botella de agua, está enviando un mensaje. Y los mensajes a veces también son de carácter subliminal. Ese fue un mensaje de carácter subliminal. No tuvo que decir nada, miren, no tomen Coca-Cola, tomen específicamente agua, porque si ustedes toman agua, les va a ir mejor, y los niños, y yo tengo la conciencia, y entonces todo el mundo va a decir, uy, sí, Cristiano Ronaldo, eso fue lo que pasó, y voy a seguir. Afortunadamente ustedes son una generación que no consume gaseosa, ¿cierto? Ustedes están dentro de la categoría donde solo toman agua. Bueno, y jugos, y té, y otra cantidad de cosas, pero ustedes no consumen gaseosas, ¿o sí? Profe, yo creo que mi sangre es 100% Pepsi. No te creo. Profe, ¿De la verdad? amo. Sí, o sea, últimamente no he estado bebiendo, pero sí, la amo. Y hubo un tiempo donde todos los días. Pero también tomo agua, entonces es un... Ahora es mitad y mitad. Claro. ¿Cuántos años tienes tú, Nicole? Yo tengo 25, profe. Tú tienes 25, ok. ¿Y quién más toma gaseosa? Mira, yo te voy a decir que yo soy fiel amante de la Coca-Cola. Trato de no tomar tanta Coca-Cola porque la Coca-Cola engorda, y pues digamos que yo ya soy una persona mayor a la que le cuesta asimilar todas esas cosas, esos impactos, y si uno se quiere mantener bien, pues aparte de que las bebidas gaseosas le sacan a uno celulitis en la celulitis, pues digamos que no estoy de acuerdo con que sirva para deshacer el sarro de los tornillos, porque yo lo he probado y no pasa así, no pasa. Que yo pueda quitar el óxido de tal cosa, no, eso no ocurre. Yo lo he hecho, lo he probado yo misma, eso no. Lo único que logra uno es que eso se empegote, pero que no hay nada más delicioso que una Coca-Cola bien helada. ¡Qué delicia! Yo cuando era adolescente tenía pesadillas. Yo siempre sabía que en mi casa había una botella de Coca-Cola en la nevera, y de pronto me despertaba con una pesadilla donde no podía tomar nada y donde estaba muriéndome de sed, y me despertaba y de inmediato iba a la nevera y tomaba Coca-Cola. O sea, para mí era como, yo te entiendo qué es lo que estás diciendo, pero aquí entre nos no nos sienta bien, no nos sienta bien. Tú eres muy joven, pero eso sí, saca celulitis y todo eso. ¿Cómo son los hábitos de los demás? ¿Si toman gaseosa o no toman gaseosa? Porque ya me llevé una sorpresa con Nicole. Yo también, pero es como una vez por semana. Ok. ¿Pero tomas más agua que gaseosa?
Jugos, más que todo. Jugos. Ah, ok. Sí, yo aquí también estoy tratando de hacer eso. Por mi hija sí no toma gaseosas. Desde pequeñita yo le enseñé que no. Y ella tomaba mucha agua, y era agua y agua y agua y agua. Ahora que está grande, entonces ya no toma nada. O sea, de cuando en vez toma agua, y sí, obviamente yo procuro tener un jugo todos los días que ella tome, pero ella no consume mucho líquido. Ella es muy flaquita. Ella es, mejor dicho, yo no sé por qué me salió así toda como desnutridita mi chinita. Y es flaca. En contrario a lo que es la contextura física de nosotros, por el lado de mamá y de papá, y pues finalmente, o sea, en mi familia todos han sido gorditos, o sea, todos peleamos contra subir de peso. Entonces, ella no, ella es re flaca, ella es mamá, ¿qué hago para engordar? Y yo pues comer más. Yo sí puedo meterle medio aguacate todos los días, pues trato, pero es que como tampoco le gusta la comida, entonces, ay, pero no tiene problemas ni de bulimia ni nada de eso. ¿Cómo vamos en el consumo de agua entonces para el resto? Yo sí consumo más agua y jugos que, porque no tomo ninguna gaseosa. No tomas ninguna gaseosa, ok. No, señora. ¿Cuántos años tienes tú? 21. 21. ¿Y Ana María, si toma agua o no toma agua? Sí, profe, yo también tomo agua. O sea, soy más de tomar agua que gaseosa o jugo. ¿Verdad? Bueno, Sí, señora. ahí está la cosa, pues que definitivamente tenemos un tema ahí con los consumos. Brian, ¿qué toma? De las dos, profe, yo tomo de todo. ¿Y Polocha también? No, no, profe, soy del diablo. ¡Ah! El diablo es puerco, Oiga, para que su oiga. merced se acuerde. La cerveza engorda montones, pero los muchachos son muy dados a tomar cerveza, ¿o no? Los jóvenes. ¿Qué dice Gonzalo? ¿Qué toma? Profe, ¿quién quiere ser flaco? Eso la pola es lo mejor. A ver si se da cuenta que eso ahí nos gusta. Bueno, muy bien. Hay un pequeño break para estas cosas tan pesadas y tan duras. Muy bien, entonces en el caso de Cristiano Ronaldo, gracias a todos por compartir una cosa tan elemental como esta, pero hacemos un cambio de tercio que nos permita, digamos, tener aquí en la nueva hora un break. Muy bien, vamos entonces a continuar pensando en cuál es el papel que juegan estos líderes de opinión. Y esto es lo que hacen específicamente hoy en día los que se mueven en redes sociales y que todo lo que hacen es copiado y todo lo que hacen se convierte como en una forma como de ayudar a construir la opinión de los demás en cuanto a la moda, en cuanto al consumo, en cuanto a lo que hay que hacer. Entonces, hay muchos exponentes. Ahora hay una cantidad de conceptos, no solamente están los youtubers, sino los influencers, y hay otra categoría que no me acuerdo cuál es, pues no soy muy ducha en esos temas. Pero bueno, vamos a ver entonces elementos que van a condicionar la formación de la opinión pública. Entonces, tenemos elementos de carácter natural, elementos de carácter psicológico, emocionales y aptitudes circunstanciales. En este cuadro podríamos encontrar situaciones específicas que están ligadas al proceso de creación de la opinión pública. Dentro de lo que se denomina natural están todas las cualidades específicas que determinan formación, como lo persuasivo, lo real, lo perseverante, lo inteligente, lo analítico, lo organizado y la visión de futuro. Entonces, con estas condiciones que son naturales, que se dan de forma natural dentro del proceso social, de la mano del líder de opinión, de la mano del comunicador o del periodista, del medio, del territorio como tal, ¿no? Pues estas condiciones permitirían que se formara una opinión pública a través de la persuasión, a través de la situación real, a través de la perseverancia,
a través de la inteligencia, a través del análisis, de la organización y de la visión de futuro. Entonces, analicemos a la luz de lo que tuvimos muy cerca, que fue esta protesta de carácter nacional de más de 40 días. Entonces, veamos si realmente estos elementos se hacen presentes. La persuasión, claro que se hace. ¿Y por dónde se hace? Por redes sociales. Lo realista, ¿por dónde se maneja? Haciendo una lectura del Twitter, por ejemplo, haciendo una lectura de la información de prensa, haciendo de la opinión pública una opinión publicada. ¿Dónde estaría lo inteligente? Pues que todas las personas realmente fueran honestas y fueran ecuánimes frente a los procesos sin cargarse. Es decir, buscando la objetividad y en el caso nuestro, garantizar la ecuanimidad en los procesos de información, lo analítico en los procesos de investigación, lo organizado desde el punto de vista de la protesta, de buscar quién va a ser el que va a ser vocero, por ejemplo, de los estudiantes. Entonces encontramos que los estudiantes no son los mismos en su forma de pensar. Por ejemplo, un barrio de Siloé, como en Cali, hay una gran diferencia a lo que puede ser Puerto Resistencia en Cali, siendo dos lugares muy similares. Pero las manifestaciones son completamente distintas. El contexto psicológico es diferente. El contexto social puede que tenga una caracterización similar. La misma imposibilidad de acceder a la educación, la misma imposibilidad de acceder a beneficios, ¿no? Entonces, pues ahí tendríamos que meter un poquito de análisis y organización desde el punto de vista, ¿quién va a ser quien me va a representar? Ayer decíamos que en la protesta social nosotros veíamos que los estudiantes pedían recursos para la educación y entonces ahí no es solamente la voz del estudiante, ahí hay que mirar a ver qué está pasando con las universidades porque son los ejes, digamos, de contexto físico donde se daría el escenario perfecto para la educación. Entonces habría que involucrar a los distintos personajes. No solamente los profesores de FECODE, son los otros profesores, los que no están agremiados, los de la escuela media o secundaria, los de la escuela con carácter universitario, es decir, que todo el mundo estuviera involucrado. Pero si ustedes ven, el ejercicio, por ejemplo, que se hace en una manifestación está desequilibrada, porque la batuta la lleva FECODE y ya sabemos que FECODE pues dejó ver que no, lo que le interesaba era otra cosa, estaba muy lejos de buscar un beneficio para los muchachos y estuvo mal. ¿Y por qué está mal? Porque se supone que los de FECODE, que son los que están dentro de un sindicato, ellos son los que garantizarían que esa protesta social tuviese un escenario y ahí ya no se pudo convalidar esa protesta. Y la visión de futuro es qué podemos construir a futuro. En la condición psicológica, entonces, ahí están representados los valores y los elementos internos que están presentes en el líder de opinión pública y que marcan profundamente su orientación. Entonces, ahí encontramos una motivación personal. Y lo que decíamos de todos aquellos cuando publiqué o les compartí a ustedes el video de Puerto Resistencia, fíjense que todos estaban con una motivación. ¿Y por qué se llama Puerto Resistencia? Porque hay una motivación de carácter psicológico, o sea, aguantemos, 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 que es lo que estos muchachos siempre están mostrando, ¿no? Y una preocupación porque los vean que ellos no están destruyendo su lugar. Y mire que la gente sale y nos da agua, la gente nos da una bebida. Aquí nadie ha roto nada, aquí todo el mundo está protestando, pero resistamos, resistamos. Y entonces una presente palabra todo el tiempo. Ahí hay unos análisis de carácter textual que nos podrían venir bien. O sea, el discurso, la narrativa, las pequeñas narrativas que se dan dentro del ejercicio social. Entonces, ahí hay una fuerte motivación personal. Hay que mirar qué es lo que pasa y tradicionalmente qué ha ocurrido en ese sector. ¿Qué ha ocurrido con ese grupo social? ¿Qué ha ocurrido con esa temática que está poniéndose sobre la mesa? La motivación al logro, niveles de alta aspiración,
y una vez que se logra su objetivo, dirigen su visión a otros más elevados, es decir, en una evolución de la situación. Muy bien. Las situaciones de carácter emocional. El líder de opinión pública debe poseer unas características emocionales marcadas que lo diferencien del resto de la comunidad con el propósito de poder cumplir con sus funciones y objetivos. Como quien dice, emocionalmente también tiene que liderar el proceso. Tiene que ser distinto. Entonces, para mí, el líder, para mí, Claudia Altamar, que soy parte de la opinión pública, si yo encuentro una persona que tenga ideales y que sale a la calle, por ejemplo, este muchacho que falleció, ¿dónde fue? ¿Fue en Pereira? No me acuerdo cómo se llama este joven de barba. Lucas, profe. Lucas Villa, si no estoy mal. Lucas Villa. Él tenía todas las características de un líder de opinión. Además, porque él no era una persona agresiva. Yo no sé en qué va el caso de Lucas Villa, no sé si se pudo esclarecer. A él realmente es por impacto de bala, ¿no? El caso de Lucas Villa, si se supone que es un inspirador, tiene todas las condiciones para ser un líder de opinión pública, es decir, alcanza su reconocimiento. Vamos a hablar de otra cosa que no tiene nada que ver con la protesta, y es el Cole de Barranquilla. Es ese personaje que ha acompañado, así se llama, el que tiene como unas alas y acompaña a la selección Colombia, cualquiera que ella sea, y va a todos los certámenes internacionales donde esté Colombia presentando su bandera en materia de fútbol, ¿cierto que se llama el Cole? Niños, los que saben de fútbol, creo que no, para no buscar, creo que sí se llama el Cole. Además está presente en una canción de... Muestra a ver. ¿Quién? Ay, pero no me sale. Ah, sí. Sí, se llama el Cole. La vida detrás del Cole. El fanático colombiano que se las ingenia hace 28 años para seguir su selección a todos los mundiales. Es este personaje. ¿Sí lo recuerdan? Se llama Gustavo Llanos, más conocido como el Cole. Es el hincha más fiel de la selección Colombia. El sol aún no se escondía la tarde del 9 de junio de 1990 en Bolonia, Italia, cuando un grupo de unas 50 personas de camiseta amarilla irrumpió con algarabía en el estadio Renato Darala. Ni la policía pudo detener la revuelta orquestada por un hombre disfrazado de cóndor a quien le llaman el Cole. Todo para poder entrar a un partido al que no tenía entrada. Desde ese momento y tras 35 días de viaje porque no tenía cómo regresar, se convirtió en el hincha más reconocido del Mundial de Italia 90 y con ello en el más furibundo de la selección Colombia. Cuando en 1989 designaron a Barranquilla como sede de las eliminatorias mundialistas, a Gustavo Llanos le faltaban 2 materias para culminar su carrera de Derecho en la Universidad del Atlántico. Su afición por el fútbol lo hizo detener sus estudios en un semestre. Pensó que era ese momento para crear la representación del patriotismo. Nació entonces el cóndor más grande de Colombia, con pie tricolor de amarillo, rojo y azul y una flamante cresta. Después de mucho pensarlo, al pintoresco personaje lo llamó Colé, haciendo referencia al coleto. No al coleto con el que aluden a los marihuaneros en la jerga de la calle de la ciudad natal Barranquilla, sino a la definición que supuestamente encontró en un diccionario Larousse, que definía la palabra como un hombre amable y extrovertido, tal cual se describe él mismo. Aunque esa acepción no aparece en la lista oficial de la Real Academia de la Lengua.
Pensé en crear algo con el que todo el país se sintiera identificado. Por eso pensé en el cóndor de los Andes, emblema de nuestro escudo y símbolo de la patria. Y le hice una metamorfosis, cuenta el Colé, quien entre risas termina como cada cosa que dice con la frase vaya, 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 Koletowski, vaya, vaya, solo para hacer sacar sonrisas a los que se detienen al verlo en cada estadio al que ha ido. Hace 28 años fue creado el personaje del Colé que acompaña a la selección. Comenzó entonces su transformación de identidad, porque dice que Gustavo Llanos ya no existe, que su personaje y él son uno solo, como una especie de alter ego que le salió de pronto y ocultó al hombre que lo llevaba. Pero la osadía que más lejos lo ha llevado fue antes de convertirse en el ícono que es hoy, justo cuando renunció a su trabajo para buscar un patrocinador que lo hiciera volar, casi de manera literal, a Italia. A su debut con las alas ante el mundo. Tocó muchas puertas sin éxito. Lo único que consiguió fueron los pasajes que le dio la gobernación del Atlántico. Fue suficiente para él. En el viaje de más de 10 horas tuvo la suerte de encontrarse con el maestro Jorge Luis Pinto, exdirector técnico de la Selección Colombia, que le hizo la segunda para su coletón. Con su pinta ejecutiva, el Colé se puso de pie en el avión, contó quién era y pidió a los pasajeros donaciones. Esa pinta ejecutiva, tú sabes que llama la atención sola. Camiseta de Colombia, pantalón y zapatos amarillos y cresta tricolor. Ya tenía caleta, la bolsa que pone en cada puesto por si uno va a devolver atenciones. Pasé por puesto. Todos los colombianos, los extranjeros, depositaron una moneda o un billete. Recolectó lo suficiente para pagar los lockers en los metros donde guardaría su maleta y para transportarse a las ciudades donde jugaba la selección. Para nada más ni para alimentos ni siquiera, porque tampoco tenía forma de ingresar a un hostal de medio pelo. Me quedé en el Hotel 1000 Estrellas. ¿Sabes cuál es? En el que uno duerme y que el cielo lo ve estrellado. Un parque, una estación de bus donde me cogiera la noche. Cuenta que la solidaridad de los colombianos que asistían al Mundial le permitió comer unos cuantos días. En la mayoría pasaba de largo, sin un mínimo alimento, incluso sin bañarse, pero fue por ese apoyo de compatriotas que pudo vencer a la selección Colombia. 2-0 frente a Emiratos Árabes aquella tarde en Bolonia. Y esto, pues obviamente es una lectura de lo que es nuestra sociedad. Entonces aquí están las situaciones de carácter emocional, donde les cuento, miren, aquí está la foto del Colé ahí con una pijama toda simpática y esta es la forma en cómo él se presenta. Y como él dice, pues realmente en su simbología está todo espíritu nacionalista y es obviamente un inspirador. Entonces, cuando vemos nosotros que personajes como este forman la opinión pública, encontramos de cierto que hay lecturas que el pueblo hace acerca de sus manifestaciones. Para terminar aquí de definir el concepto, dice tolerancia a la frustración, difícil de abatir entre las situaciones adversas, no llegan a límites de arrogancia producto del éxito. Y eso es lo que realmente propone el Colé como un líder de opinión pública. Aptitudes circunstanciales. En este elemento el líder debe caracterizar una persona o persona fraternal dispuesta a crear y consolidar relaciones y alianzas y por sobre todo mantener la armonía grupal. Esto quiere decir cercanía con el grupo, crear armonía, crear empatía grupal, ser carismático, pero severo a la vez para mantener un equilibrio de carácter grupal. Entonces, estos son los líderes de opinión. Vamos a entrar ahora entonces a lo que son los amparos de carácter, digamos, constitucional, de carácter jurídico, que nos dan un piso para nuestra gestión. Quisiera saber si de los anteriores temas del espacio público o de los líderes de opinión hay algún comentario, si alguien quiere comentar algo, quiere traer a colación el caso de alguien. ¿Nadie? ¿No tenemos comentarios? ¿Algo que quieran concluir a partir del tema? ¿Algo que les parece o no les parece?
No, no, señora. ¿No? Bueno, muy bien. Vamos entonces con el derecho de petición. El derecho de petición es un derecho constitucional que aparece en el artículo 23 de la Carta. Concede a los ciudadanos todas las garantías para que presenten peticiones frente a las autoridades y se les suministre información sobre situaciones de interés general o de interés particular. Cuando ustedes quieren buscar información, todo colombiano, mediante la figura del derecho de petición, es decir, un documento escrito presentado ante la entidad de la que se quiere, digamos, se pronuncie desde el punto de vista de la información, se invoca el artículo 23 de la Constitución Nacional Política. ¿Qué dice el derecho de petición en la Constitución? Abro comillas. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivo de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales. Es decir, si ustedes están en un proyecto de investigación y requieren que una entidad en particular, por ejemplo, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, no sé, cualquier estamento que forme parte de los poderes públicos de este país, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, para que les den a ustedes respuesta, ustedes presentan ante la entidad una carta y solicitan específicamente qué es lo que necesitan saber e invocan el artículo 23. Toda entidad está en la obligación de responder. Y no es que no responda, tiene también un tiempo específico para responder. Por lo general, en la mayoría de los procesos, se tienen unos 10 días hábiles para la respuesta. Entonces, encontramos también en ese derecho a la información 4 ejes fundamentales. A, el rol de la comunicación y los medios en el ejercicio de la participación política, democrática y social. O sea que la comunicación y el medio son fundamentales en el ejercicio informativo. B, la comunicación del conocimiento generado socialmente. Entonces, todos tenemos libertad de informar lo que está ocurriendo porque necesariamente para la opinión pública es o corresponde a un interés general. C, el ejercicio de los derechos civiles relacionados con procesos de comunicación social, que es lo que estamos viendo como los distintos derechos a los que podemos invocar según Carta Magna, y la comunicación de diversas culturas e identidades en los niveles sociales e individuales. Entonces, ahí nos caben los distintos grupos étnicos, las distintas, digamos, situaciones, por ejemplo, de las que habíamos hablado de ayer, que buscan legitimación ante la opinión pública, como los grupos LGBT, como los indígenas, como los campesinos, en fin, todos aquellos que necesiten de inclusión social y de visualización de sus condiciones. Entonces, para ese derecho a la información, en medio de todo está ligado a la historia de la libertad de prensa. Entonces, nosotros tuvimos una primera constitución, que fue la Constitución de Cundinamarca, de 1811, donde estuvieron las Provincias Unidas de Nueva Granada, en 1812, y la de Antioquia. Ese es el primer ejercicio constitucional. Luego, en 1812, se establece la libertad de imprenta, o sea que no era que la imprenta pudiera estar de manos de una sola, es decir, del gobierno de turno, o que fuera parte de los chapetones, o no, todo el mundo tenía acceso a la imprenta. Entonces, en ese momento se invoca esa libertad para contrarrestar lo que era el abuso contra aquellos que querían limitar el derecho frente a una cantidad de situaciones consideradas de carácter libertario. Entonces, ¿qué pasó en 1810 en Colombia? Para que alguien me cuente.
Hola, ¿ustedes están jugando conmigo al hablar y no contestar? ¿En qué año, profe? Perdón, es que no escucho bien. La independencia de Colombia fue el 20 de julio de 1810. Ok, 1810, independencia de Colombia. Y alguien que me cuente así sin buscar en internet ni nada, ¿qué pasó en 1810? ¿Qué pasó el 20 de julio y qué pasaba por esa época? Pues si no estoy mal, como lo que se recuerda, digamos, por historia ¿Pelea entre los criollos? fue que no me acuerdo los nombres, pero iban a rentar un florero, que desde ahí empieza todo, a partir del florero de Llorente. Por eso, digamos, explotó como toda esa revolución en ese caso y las guerras que hubieron para llegar a la independencia de Colombia. El florero iba a ser rentado porque llegaba alguien español, si no estoy mal, y pues la persona no quería rentar ese florero, o sea, no lo quería dar como en renta. Y fue una disputa y a partir pues del florero Llorente fue que se desató como todo eso para llegar a nosotros la independencia de alguna manera. Eso, muy bien. Entonces, en 1810, hacia el 20 de julio, se presentan los altercados, por allá Ana María alcanzó a decir que entre los criollos, con la presencia de los criollos, que eran pues los nuestros, los de nuestros ancestros y los miembros de la corona española. Y entonces se buscan como pretexto una pelea que inicia esa lucha independentista en todo el territorio nacional y eso va hasta el 7 de agosto de 1819. Por eso es que el 7 de agosto se ha establecido siempre, o el mes de agosto, porque ya han ido como cambiando la tradición para la posesión del Congreso en Colombia. Entonces, digamos que fueron momentos de ideas de carácter libertario, pero esas ideas de carácter libertario nos lleva a nosotros a una serie de luchas. Digamos que en medio de todo la historia nuestra no es muy antigua. Cuando uno ve que el Imperio Romano estaba en el siglo I, pues uno dice, uy, claro, en el viejo continente las cosas se estaban gestando y organizando de una manera diferente y han tenido que vivir muchísimos procesos de carácter histórico. Entonces, en el caso nuestro, por lo general, tenemos que celebrar al 20 de julio todos los ejercicios de carácter libertario que se hicieron, y ahí es donde aparecen todos los padres de la patria, aparece Simón Bolívar, aparecen todos los generales que estuvieron frenteando lo que fue ese ucha, 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 ucha de los españoles y salgan de aquí, porque nosotros podemos específicamente, digamos, hacer que nuestro gobierno sea nuestro y que nuestras leyes sean nuestras y que nuestros tributos sean para nosotros. Entonces, realmente hay una victoria militar que se da hacia el 7 de agosto de 1819 y ahí es donde hay un mito en cuanto a la fundación de la nación, es decir, de todo el territorio, luego de una historia de más de 9 años de sangrientos encuentros y de pugnas de carácter político que nos llevan a situaciones complejas. Pero hay que tener en cuenta también que por esa época nosotros teníamos un territorio mucho más grande. Y este territorio más grande incluye territorios como el que hoy en día es Venezuela y parte del Ecuador y todo esto que era el proceso, digamos, como de la Gran Colombia. Muy bien, entonces, en 1812, después de esta pequeña peleita que se da, que es conocida para nosotros en la historia como el Florero de Llorente, tenemos
la declaración específica que la imprenta, la libertad de imprimir y de conllevar información a los demás era un acto libre. El problema era quién sabía leer, que es el caso, por ejemplo, de la Pola. La Pola sí sabía leer. La Pola aprendió a leer en un acto de rebeldía, pero ella como mujer, ella no debería saber leer. Ella debería saber de cuidar a los niños. Ella debería saber de estar, digamos, en unas tareas completamente distintas a las identificadas, por ejemplo, en las ideas libertarias del país, que es lo que también le pasa a Manuela Beltrán en Santander. Y lo que le pasa a Manuelita, pero es que Manuelita Sáenz, ella, las motivaciones fueron justamente ese amor por el Libertador y esa relación que ellos tuvieron de carácter íntimo. Sería muy chévere que alguna vez en la vida alguien de comunicación hiciera una investigación que tuviera que ver con las mujeres que empezaron a cambiar la historia de la mujer desde el punto de vista de acciones libertarias y cómo desde el proceso de aprender a leer como acto o como hecho de comunicación tuvo una injerencia en la vida de los colombianos. Entonces sería interesantísimo meterse con esos temas históricos. Muy bien, después aparece en 1821 una constitución política que se llama la Constitución Política de Cúcuta. Y allí es donde aparece la libertad de prensa, hacia 1821. Entonces, ¿qué garantiza esa libertad de prensa? Que todos los colombianos tienen el derecho de escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones. Y entonces ahí aparecen figuritas como Antonio Nariño. ¿Alguien puede buscar la historia de Antonio Nariño? Ahí es donde uno dice que la opinión pública tiene una relación con la política y con los procesos sociales muy, muy fuerte. Bueno, Antonio Nariño dice, Antonio Amador José de Nariño y Álvarez de Casal fue un político militar colombiano que participó en los albores de la independencia del Virreinato de Nueva Granada. Su nacimiento se da el 9 de abril de 1765 y su fallecimiento en Villa de Leyva el 13 de diciembre de 1823. Tiene una cónyuge llamada Magdalena Ortega de Nariño. Estudió en el Colegio Mayor de San Bartolomé. El sepelio se le hizo en la Catedral Primada de Colombia y sus padres fueron Catalina Álvarez del Casal y Vicente Vázquez Nariño. ¿Cuáles fueron los principales ideales de Antonio Nariño? Entonces, sembró las primeras semillas de libertad, igualdad y soberanía popular en la coincidencia de los neogranadinos al publicar en 1793 la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, convirtiéndose en prócer de la independencia. ¿Qué fue lo que hizo Antonio Nariño? Fue dirigente de la independencia en 1765. No, un momentico. Este criollo de familia acomodada estudió filosofía, derecho y obtuvo varios cargos en la que entonces se llamaba Santa Fe de Bogotá, que era capital del Virreinato Español de Nueva Granada. A nivel de resumen de lo que hizo Antonio Nariño. No, pero no, aquí tendría que abrir otras cosas. ¿Cuál fue el delito de Antonio Nariño? Juzgado por cometer un delito de lesa majestad, que según lo prescribía la normatividad vigente, atentaba directamente contra el orden político y lo jurídico sustentado por el absolutismo monárquico del siglo XVIII, contemplado dentro de la codificación penal de la época. ¿Por qué lo encarcelan? Por defraudar o robar al erario público en varios contratos. Esa es la razón. ¿Qué hizo Antonio Nariño en Pasto? Ya detenido, cuando habló al pueblo de Pasto desde un balcón en un ángulo de la plaza principal,
Lo hizo en términos de tal hidalguía que se ganó la simpatía de los pastusos y después lo acompañaron hasta Catambuco para despedirlo cuando salió de la ciudad con destino a Quito como prisionero. ¿Qué papel jugó Antonio Nariño en la independencia de Colombia? Después del grito de independencia del 20 de julio de 1810, Nariño fue puesto en libertad. Fundó el periódico político La Bagatela en 1811 y fue elegido ese mismo año presidente de Cundinamarca. Fue pues el primer presidente de nuestro departamento. Entonces, como ven, pues aquí hay unos procesos que se dan en todo este momento en que se emite la Constitución de Cúcuta y en ese primer periódico de La Bagatela nos permite a nosotros difundir las informaciones que son de carácter público o de interés general y nacional. Hacia el año de 1886, o sea, ya había corrido bastante agua sobre el puente, se habla explícitamente de los medios de comunicación y de la prensa libre en tiempos de paz, pero responsable y con arreglo a las leyes, cuando atente a la hora de las personas, al orden social y a la tranquilidad pública, se habla de derechos constitucionales en 1886 con la Constitución. Recuerden que esta Constitución tuvo una constituyente en 1991 y esa Constitución de 1991 es la que está vigente en este momento en nuestro país. Entonces, si queremos ver cuál es el origen de ese derecho a la información y de esa libertad de prensa, tenemos que devolvernos hacia 1812, donde se habla de libertad de imprenta, en 1821, cuando se habla de libertad de prensa, y en 1886, cuando se definen las actividades que son absolutamente lícitas y públicas que tienen que ver con la difusión de información y la difusión de noticias y las actividades lícitas por parte de un comunicador o de un periodista. Donde vemos que la libertad de imprensa, deviene libertad de prensa con el nacimiento de los periódicos como importantes mecanismos de comunicación social. Por lo tanto, vemos en la Constitución de 1886 que, amparado con todo lo que es su texto desde el punto de vista de la información, entonces se da pie a que crezcan y a que surjan los periódicos y los medios de información para generar contextos de opinión pública. ¿Alguien quiere hacer algún comentario con respecto a este tema? Uy, algo pasó porque hay ambulancias que van y vienen. ¿Ningún comentario? Bueno, voy a parar aquí la grabación porque no sé si